Chicos, buenos días. El día de hoy nos encontramos nuevamente para seguir explicando nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la transmisión del impulso nervioso y algo que se denomina potencial de acción. Teniendo claridad, ¿cierto?, de que nuestro sistema nervioso es el que se encarga de recibir todos los estímulos, ¿cierto?, transformarlos, coordinarlos, dirigirlos y convertirlos en respuestas o señales específicas. Debemos tener en cuenta todos los mecanismos y procesos que son importantes para que este sistema nervioso funcione óptimamente. Dentro de estos mecanismos encontramos algo que se denomina el impulso nervioso, ¿cierto? Entonces el impulso nervioso es todo ese conjunto de reacciones químicas y eléctricas que permiten la transmisión de la información de una neurona a otra. Y esto se puede realizar a través de algo denominado canales iónicos y algo denominado la bomba sodio-potasio. Cuando nosotros hablamos de canales iónicos, hablamos de unas membranas extracelulares o unos canales específicos que poseen las neuronas, ¿cierto? ¿Cuáles neuronas? Las que conocemos, las neuronas sensoriales, interneuronas, motoras, neurona presináptica, posináptica y todas las neuronas que nosotros ya conocemos poseen estos canales denominados canales iónicos, que son unos canales que tienen una apertura, ¿cierto?, para dejar pasar cualquier tipo de ion que permita el funcionamiento correcto del sistema nervioso. Pero en este caso estamos hablando de unos iones específicos que son los que funcionan para nuestro sistema, ¿cierto? Ya los vamos a explicar. Estos canales entonces se abren y se cierran cada vez que necesita dejar pasar estos iones específicos a las neuronas. Por eso se denominan canales iónicos. Y estos se abren y se cierran de acuerdo a algo denominado estímulos eléctricos y estímulos químicos. Bueno, cuando hablamos de que existen esos canales iónicos que son los que se abren y se cierran, ¿cierto?, para dejar entrar una cantidad de iones a las neuronas específicamente, hablamos de tres iones que son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cuáles son? Potasio, cloro y sodio. Quiere decir que nuestro sistema nervioso funciona en base a la producción de estos tres iones. ¿Cómo se producen? De forma natural y biológica, porque el mismo sistema los produce, pero ustedes saben que cualquier tipo de ion digamos que se suministra a partir de los alimentos que tenemos en nuestra dieta alimentaria. Bueno, entonces, para que estos iones puedan realizar, digamos, su función, puedan ingresar y salir de las neuronas, tienen un proceso denominado bomba sodio-potasio. ¿Qué es la bomba sodio-potasio? Es un mecanismo que garantiza el flujo permanente de iones, como lo dice su nombre, de sodio y potasio entre la membrana de la neurona y el medio extracelular, manteniendo el equilibrio y la concentración de iones dentro y fuera de la célula. Sí, entonces esta bomba sodio-potasio es como cuando tú tienes una motobomba de agua y todo el tiempo estás bombeando, ¿cierto?, para dejar entrar y salir algún tipo de líquido. Entonces estas neuronas tienen esa bomba sodio-potasio para que a partir de los canales iónicos todo el tiempo esté saliendo sodio, entrando potasio o viceversa. Es decir, estos iones de sodio, potasio y anexándole el cloro deben estar todo el tiempo entrando y saliendo de la neurona para que ésta tenga su correcto funcionamiento. Las neuronas tienen dos funciones a realizar y ambas son indispensables para la reestructuración de la célula, para su descanso y su regeneración. El primero se denomina potencial del reposo, ¿cierto? O potencial de reposo. Cuando hablamos de un potencial de reposo, hablamos de una función que tienen las neuronas de relajación. ¿Qué quiere decir? Es el momento en el que las neuronas pueden descansar. ¿Y por qué descansan? Porque ese flujo de bomba sodio-potasio se encuentra en cantidades mínimas. Quiere decir que estos iones están entrando y saliendo de la célula, ¿cierto?, pero de una forma lenta. ¿Por qué no pueden dejar de producir iones? Porque si no producen los iones, la célula o la neurona muere, ¿cierto? Pero se denomina potencial del reposo porque su entrada y su salida se encuentra de forma de espacio. Quiere decir que le da un descanso a la neurona para que se vuelva a regenerar y pueda realizar su función vital de forma nueva. ¿Listo? Entonces, potencial de reposo es cuando los iones de sodio, potasio y cloro sí entran a la neurona, pero entran en cantidades mínimas. Ejemplo de potencial de reposo, cuando nos encontramos desconectados de todas las tareas, actividades que tenemos que realizar, cuando nos encontramos durmiendo,
¿cierto? Que nuestra mente, nuestro cerebro y nuestras neuronas ya están relajadas, ya están un poquito descansadas, ya que nosotros estamos pensando es en el dormir y en el descansar. Entonces, potencial del reposo es cuando las neuronas tienen tiempo de descansar. Ejemplo, cuando nos tomamos una siesta, cuando dormimos o cuando simplemente nos sentamos a no pensar en nada. Potencial de acción. Entonces, el potencial de acción es el potencial en el que viven las células continuamente. Es el potencial donde los iones de sodio, potasio y cloro todo el tiempo están entrando y saliendo de la neurona a gran velocidad, ¿cierto? Entonces, este potencial de acción es característico de nuestro diario vivir cuando realizamos todas las acciones, ¿cierto? En todo momento. Entonces estamos hablando, estamos corriendo, estamos escribiendo, estamos haciendo una tarea y todas las actividades diarias que nosotros realizamos se caracterizan por encontrarse en un potencial de acción en sus neuronas. Entonces, potencial de acción, neuronas descansadas, relajadas, quiere decir que sodio, potasio y cloro entran y salen de forma muy lenta. Y potencial de acción cuando los iones están entrando y saliendo de forma muy rápida, es decir, que nos sirve para coordinar todas las acciones que realizamos a diario. Cuando hablamos de la despolarización, ¿cierto? La despolarización es un mecanismo que garantiza y efectúa que esas neuronas puedan abrir sus canales iónicos. Es decir, que si no ocurre la despolarización, sencillamente los canales quedan cerrados y no permiten la entrada ni salida de iones. Estas neuronas deben pasar por este proceso de despolarización para permitir que esos canales se abran para dejar ingresar iones, se cierren y vuelvan y se abran para dejar salir iones. Es decir, la despolarización quiere decir poder realizar apertura en los canales para dejar entrar y salir iones constantemente. Listo, chicos, entonces cuando hablamos de ese potencial de acción, ¿cierto? Y ese potencial de reposo, también hay dos características importantes que poseen las neuronas. Lo primero es que ese impulso nervioso que recorre de neurona a neurona para llevar los estímulos y las respuestas tienen dos tipos de propagaciones, que quiere decir dos formas de llevar los impulsos nerviosos. La primera se denomina una propagación continua. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo recibo el estímulo, ¿cierto? Y lo dirijo a las otras neuronas, esa propagación o ese impulso nervioso lo hace de forma directa, ¿cierto? Es decir, la información viaja de forma directa. Y cuando hablamos de una propagación saltatoria, hablamos de que cuando recibimos ese estímulo hace, digamos que ese estímulo lo hace o se recibe de forma saltatoria, es decir, dando sus pausas. Entonces, saltatoria es que pasan de una neurona a otra, procesa información, pasa de otra neurona a otra, procesa información y pasa de otra neurona a otra, procesando información. ¿Cuál es más efectivo y cuál deberíamos realizar? La propagación saltatoria hace más efectivo lo que es estímulo y respuesta y que las respuestas sean coherentes a los estímulos. Cuando realizamos las propagaciones continuas, muchas veces los estímulos pasan tan rápido que las respuestas no son las correctas, ¿sí? Por ejemplo, cuando pensamos en decir alguna cosa, pero lo que decimos es otra. Entonces es un ejemplo claro de propagación continua. ¿Listo? Entonces, propagación continua, el impulso pasa súper rápido, no se detiene a pensar la respuesta exacta, y propagación saltatoria cuando pasa de neurona a neurona y se toma su tiempo para pensar cuál es la respuesta correcta al estímulo enviado. Listo, chicos, entonces el día de hoy lo que quería que supiéramos era que ese sistema nervioso tenía una funcionalidad a partir de un bombeo de iones que son sodio, potasio y cloro, ¿cierto? Y que ese bombeo de iones se da gracias a un proceso de despolarización, que es el que permite que esas neuronas, mediante unos canales iónicos, abran y cierran sus canales para poder dejar entrar y salir los iones correspondientes, y que también las neuronas tienen un proceso de reposo y un proceso de acción. Proceso de reposo es cuando le damos el tiempo de descansar para que ellas se regeneren, ¿cierto? Y puedan volver a ejercitarse para realizar sus funciones. Y digamos que potencial de acción es cuando las neuronas están todo el tiempo funcionando, recibiendo estímulos y procesando respuestas. Listo, chicos, entonces espero que el tema de hoy haya quedado claro para ustedes. Evidencio que ustedes, digamos, grado octavo ha estado muy pendiente de lo que han sido las clases, han sido chicos muy receptivos, y el día de hoy quiero aprovechar para que todos asistamos a esas
asesorías de Meet, ya que es una retroalimentación, un refuerzo de los contenidos que estamos explicando en estas clases. Muchísimas gracias y que estemos muy bien.